Bien, pues en este vídeo vamos a ver cómo arrastrar y soltar iconos en la interfaz de usuario y vamos a hacerlo mediante unos scripts. Entonces, antes de empezar a explicar cómo funciona el sistema, voy a establecer primero los requisitos para que esto funcione, ¿vale? Y lo primero es que necesitamos slots para los iconos, necesitamos ranuras y con esto quiero decir, cuando hice el menú de habilidades, no guardé estos iconos del menú en un slot, pues los vamos a guardar, como he hecho aquí. Los tengo dentro de un slot. Porque en este caso, en este sistema, el slot va a ser quien detecte qué icono se arrastra y qué icono se suelta. Vale, eso es lo primero. Y el último requisito sería crear un objeto vacío en el canvas que sea la mano. ¿Por qué? Porque cuando intentemos arrastrar un icono, si no usamos la mano, vamos a ver que los iconos se van a superponer dependiendo de su jerarquía. Entonces, por eso es importante crear una mano, un objeto vacío en el canvas y lo vamos a poner al final del canvas de la jerarquía. De esta manera, lo que esté en la mano cuando se arrastre el icono siempre se va a ver por encima de todo. Bien, entonces ya habiendo explicado eso, voy a empezar ya con los scripts. Bueno, no, lo primero es ver cómo funciona el sistema. Antes de hacerlo, primero hay que entenderlo. Entonces, nosotros tenemos un menú de habilidades. Esto también sirve para ítems, es decir, son iconos. Imaginaros que esto es un menú de habilidades o puede ser una tienda de ítems, que lo que cogemos de aquí queremos clonarlo, son clones, no queremos que se quede el menú vacío, ni la supuesta tienda de ítems, ni nada. Es decir, vamos a distinguir entre dos casos cuando agarremos un icono, si vamos a coger un clon o si lo vamos a agarrar del mismo inventario o de la barra de acción, que en este caso no queremos clonarlo, ¿no? A no ser que hagamos cheto, queremos coger el icono original. Entonces son dos casos, o cogemos un clon o el icono original. Vale, pues con esto explico ya el script de agarrar. Entonces, para saber si queremos un clon o no, necesitamos darle una propiedad a nuestro slot que sea una variable booleana clonable. Es decir, si lo que vamos a coger de este slot queremos coger un clon o no. En público, esto ya en el menú pondremos que sea clonable, pondremos true y en los de la barra de acción no pondremos true, lo dejamos así en blanco. Luego vamos a usar una variable estática, importante que sea estática ya que todos los scripts icon dragger van a compartir esta variable. Como solo vamos a coger un icono a la vez, pues vamos a hacerla estática y así podemos podemos comunicarnos con la variable de manera mucho más fácil, tan solo llamando a este script. Y luego la mano, el objeto que he dicho, que es un objeto vacío simplemente para tener su transform, que está en el canvas, se lo vamos a asignar a todos los slots que tengan el icon dragger y se lo arrastramos aquí. Bien, entonces, para detectar cuando agarramos un icono y cuando no, vamos a usar tres interfaces de la API de Unity, que son Begin Drag Handler, es cuando cogemos el icono, el Drag Handler cuando lo estamos arrastrando y el End Drag Handler cuando lo soltamos. Entonces, vale, para usar esta interfaz vamos a usar estos dos. Bueno, este ya siempre viene por defecto. Vamos a usar este fichero de cabecera, unityengine.eventsystems. Con esto podremos importar estas tres interfaces. Entonces implementamos cada una. Creo que si pulsáis el botón derecho debe salir por aquí o si no en la bombillita os dirá que la implemente. Y la implementamos y se crea el método. ¿Vale? Entonces el primer método es onBeginDrag. Este método se llama automáticamente cuando hacemos clic y lo movemos el ratón un poquito en el icono que contenga, o sea, en la imagen de la UI que contenga este script. Entonces, para ello es importante que cada slot tenga el Raycast Target activado y los iconos desactivados. Para no interrumpir la detección del slot, el icono debe estar desactivado siempre. Entonces, el slot con el Raycast Target activado, cuando hagamos clic y movamos el ratón, este método se va a llamar. Y bueno, va a registrar ese evento, el evento va a registrar el slot. Entonces, como digo, el caso. Si el slot está vacío, no agarra nada, eso es lo primero. Si tenemos un slot como aquí vacío, no queremos que agarre nada.
Entonces vamos a coger el event data, el evento, el pointer drag, cuyo valor sería el del slot ahora mismo, y lo ponemos a null y retornamos para terminar el método. Esto es necesario hacerlo porque esta es la única manera que yo conozco de interrumpir estos métodos de begin drag, on drag, que se van a activar cuando hagamos clic en el slot. Así se interrumpe ya la ejecución. Esto es si el slot no contiene ningún icono, no agarramos nada. Si el slot contiene iconos, es decir, ya después de este if, como no ha retornado, es porque contiene iconos. A partir de aquí todo lo que hay abajo quiere decir que ya contiene iconos. Si tenemos un icono queremos agarrarlo. Tenemos que tener en cuenta, como he dicho primero, si queremos agarrar un clon o el original. Entonces, si este slot es clonable, es decir, de este slot va a salir un clon, nuestra variable dragedIcon la vamos a instanciar. Eso crea un clon. Instanciamos. ¿Qué es lo que instanciamos? El hijo del slot, es decir, lo que está dentro del slot. El slot tiene un hijo, dentro de la jerarquía tiene dentro un hijo, que es el icono. Pues el transform getChild, así es como llamamos al hijo. Ponemos 0 es el primer hijo que tiene la jerarquía. Como solo tiene uno, siempre va a ser el 0. Transform.getChild, es decir, el hijo del slot, ¿dónde queremos que se instancie? Vamos a instanciarlo en la mano, ¿vale? Ahora su padre va a ser la mano. Es decir, este icono va a pasar aquí, dentro de la mano. Eso es lo que se llama darle un padre a un transform, como vemos aquí en el método. Y ahora ponemos un false. Este false en el world position stage significa que la posición sea relativa a su padre. Es decir, lo que haya dentro del padre va a tener la posición del padre. Nosotros queremos que el icono esté dentro de la mano y si movemos la mano, la posición del icono se ve afectada. Tenemos que poner false para que la posición dependa de su padre. Esto es importante para luego mover la mano. Entonces, si no es clonable, pues dragedIcon no creamos un clon, cogemos el hijo original y le ponemos el padre. Esto es lo mismo, pero sin clon. Le llamamos al setParent del transform, setParent, le metemos el padre y false para que la posición sea relativa a la del padre, dependa del padre. Bien, esto es cuando agarramos el icono, ya lo tenemos en la mano. Lo hemos metido en la mano, hemos creado un clon o no, depende. Y ahora vamos al método que lo mueve. Pues tan simple como movemos la mano, ¿vale? No vamos a mover el icono en sí, podríamos mover el icono, pero si lo movemos vamos a alterar sus valores de margen. Y cuando lo metamos en el slot no se va a centrar. Nosotros siempre queremos que sus márgenes sean cero, ¿vale? Que siempre se ajuste al tamaño del slot. Y para que no cambien, en lugar de mover el icono, movemos la mano. Como hemos puesto false, el icono se va a mover con la mano. Y movemos la mano con la posición del ratón, ¿vale? Esta es la forma de llamar la posición del ratón. La posición de la mano igual a la posición del ratón. Muy simple, muevo la mano y con ella el icono. Entonces, antes de explicar el método que suelta el icono, que gestiona cuando se ha soltado el icono, vamos primero al icon getter. También va a tener el event system y vamos a implementar la interfaz iDropHandler. Esto detecta cuando te han soltado un icono encima. Entonces vuelvo a decir, el slot tiene que tener el writecast y ningún icono, ni la mano, nada puede tener writecast target activado, porque si no el onDrop no se va a llamar. Entonces el slot al que le estamos soltando el icono va a ejecutar este método, va a detectar que le han soltado algo. Entonces vamos a crear una variable privada, no necesitamos que sea pública, que va a llamar dropedIcon, es decir, icono soltado. Entonces, como se ha llamado este método, quiere decir que me han soltado un icono. Pues el icono soltado ahora es el icono dragged. Como esta variable era estática, podemos llamarla así. Por eso dije que había que hacerla estática. Llamamos al script iconDragger dragedIcon. Y esta variable es la que tenemos en la mano ahora mismo. Pues ahora la referenciamos, la agarramos para no perder el valor
dropped icon, el icono soltado, es el que se está arrastrando y se ha soltado. Entonces, claro, ¿qué pasa si el icono que me han soltado es un ítem y estamos usando la barra de acción? Es decir, vamos a distinguir entre iconos. Un inventario no puede guardar skills, ni una barra de acción puede guardar ítems. Para ello le vamos a poner siempre un tag a los iconos y a los slots. El icono va a tener, yo he creado el tag skill, pues le vamos a poner skill. A los iconos o sea, a los slots de la barra de acción también le vamos a poner el tag skill, para que pueda aceptar un icono de tipo skill. Entonces comparamos los tags GameObject, es decir, thisGameObject es el slot, compare tag con el tag del icono que nos han soltado. Si coinciden es porque lo puedo guardar, entonces vamos a guardar el icono. Primero, si ya tengo un icono, lo entrego. Es decir, si el slot ya está lleno, lo vamos a intercambiar. Entonces para eso, primero, antes de coger el nuevo icono, vamos a entregar el que tenemos dentro, el que el slot tiene dentro. ¿Cómo comprobamos si ya tenemos un icono? Pues transform child count, es decir, si tiene algún hijo, si es mayor que 0 es que tiene un hijo por lo menos. Entonces, si el slot ya tiene un icono, el icono agarrado ahora le vamos a dar el que teníamos dentro. Le vamos a dar a la mano, lo estamos intercambiando. Le damos el hijo que tenemos. Es decir, en este caso yo doy el verde, en la mano está el verde y cuando hago esto, el rojo se viene a la mano y luego aquí. Entonces, el dragged icon ahora vale el hijo del slot. El icono que se estaba arrastrando no se ha perdido, sigue guardado en el dropped icon. Porque estos son referencias, no guardan valores. Entonces, si el icono estaba vacío, hacemos que el icono arrastrado apunta a null. Es decir, la mano ya no le damos nada. Nos da un icono, pero nosotros no le damos nada. Bien, ya le hemos dado el que teníamos y ahora guardamos el que nos han dado. El icono que nos han soltado lo guardamos. ¿Cómo? Pues le ponemos de padre el slot este que ha detectado que le han soltado el icono encima. SetParent transform, es decir, el transform de este slot, y false, para que se ajuste a la posición del slot. Por eso si yo suelto el icono aquí, se mete dentro, se ajusta a la posición. Se ajusta a la posición y al tamaño porque los iconos siempre tienen, esto es importante, ¿eh? Se ajusta al tamaño del slot porque los iconos tienen esta propiedad, ¿eh? Esto es muy importante, el stretch, que mantiene sus márgenes a 0 y la posición para que esté en la misma posición. Entonces, si el icono que me han dado no es del mismo tipo, pues vamos a actuar como si lo estuvieran tirando a la basura, ¿no? Lo destruimos. Normalmente se pregunta, depende de si es un ítem, una skill, preguntamos si queremos destruirlo o no y destruimos el icono soltado, el icono dropped, el GameObject. Para eso he creado una papelera, que sea del mismo tamaño del canvas que tiene el icon getter. Y el tag es un target, o sea, cualquier icono que se suelte dentro, si es una skill, un ítem, no va a coincidir, entonces lo va a destruir. Entonces, fijaos cómo funciona. Vale, vamos a corregir una cosa. Lo vamos a destruir y vamos a hacer que el dragged icon también apunte a null, para evitar problemas porque estoy viendo que lo destruye 2 veces. Vale, cogemos el icono, lo soltamos en la papelera y lo destruye. Ya digo, este icon bin tiene que tener el Raycast target también, un target y cualquier icono que se suelte aquí lo va a destruir. Vale, entonces no han soltado el icono y en caso de intercambio se lo hemos devuelto. Entonces vamos a volver al dragger. On end drag tenemos que hacer tres comprobaciones. Si el icono dragger es null, es decir, yo solté un icono, si ahora vale null es porque me lo han cogido de la mano y no me han devuelto nada. Pues nada, no hacemos nada, return. Y ahora, si es un clon, si lo que soltamos era un clon, tampoco lo necesitamos. Aunque no hayan devuelto un icono, este slot solo coge clones, no guarda nada. Entonces destruimos el objeto que nos han devuelto. Icono destruido. Destroy dragged icon GameObject. Y return, también salimos del método.
Si no se da ninguno de estos casos, es porque no han intercambiado un icono y queremos guardarlo en nuestro slot de vuelta. Es decir, Dragged Icon Set Parent le vamos a poner que su padre ahora mismo está en la mano, el icono que no han intercambiado, pues le vamos a poner que sea el slot este nuevo. Ponemos false para que dependa de la posición y el Dragged Icon igual a null, ya no lo necesitamos. Es decir, lo hemos intercambiado. Eso lo que hace es lo siguiente. Le damos nuevo icono y el rojo pasa al icono del que le hemos pasado el nuevo, que eso es lo que hace esto. Pues nada, eso era todo. Ya funciona lo que son los iconos, pero no la barra de acción no, eso lo haré en el siguiente vídeo, el script de la barra de acción para asignar skills a los botones. Pero bueno, ya sirve lo que serían los iconos, arrastrarlos, intercambiarlos. Ya digo, esto sirve hasta para el inventario, ya tenemos los scripts hechos. El icon dragger y icon getter sirven para el inventario también. Así que nada, espero que no haya sido muy complejo y se haya entendido. Voy a intentar editar el vídeo para que se entienda lo mejor posible, que yo me he liado mucho también. Hasta luego.